La última cena fue pintada aquí hace 500 años para la fábrica de Santa María de Grazier. El taller queda en silencio. Una larga mesa, un instante de quietud y una docena de rostros congelados en el cuadro. Observa las manos, la ropa y la expresión facial de cada persona. Una mirada atenta te permitirá ver más allá de la imagen. Los científicos han utilizado escaneos, los restauradores han mapeado los pigmentos y los historiadores han ayudado a rastrear sus nombres. Algunos dicen que hay un código secreto en la pintura. Otros afirman que factores ambientales y múltiples reparaciones crearon las formas. Eliminando siglos de intentos fallidos de restauración, se transformaron líneas toscas e inexpresivas en otras delicadas y refinadas. Al final sabrás qué interpretación se ajusta a la evidencia y por qué. Pero aquí viene lo escalofriante. Leonardo no solo pintaba un momento religioso. Oculto entre las paredes, los ángulos y el silencio de esa habitación, podría yacer su secreto más peligroso. ¿Qué intentaba decirnos realmente? La viveza. Arenin, habitación El Duque y el encargo. Leonardo da Vinci pintó la última cena en la pared de un comedor en Milán, llamado el Refectory. La habitación pertenece al convento dominico de Santa María delle Grazier. El duque Ludovico Sforza le pidió a Leonardo que realizara la pintura entre 1495 y 1498. El duque deseaba una imagen acorde con la iglesia y el estatus de su corte. El refectorio era un lugar público donde los monjes comían y los visitantes podían ver la casa del duque y la iglesia juntas. El tema encajaba con el entorno. La última cena representa una comida compartida y un acontecimiento clave en la historia cristiana. Era apropiado para el refectorio donde se celebraban las comidas comunitarias. Leonardo diseñó la escena de manera que la mesa pintada quedara frente a la mesa real de la habitación. Esta elección integró la imagen a la vida cotidiana de la fábrica. El panel donde Leonardo trabajó mide aproximadamente 4 por 8 metros. La pintura se encuentra frente a una obra más pequeña, una crucifixión de Giovanni Donato da Montofano. Sobre el mural se aprecian elementos arquitectónicos y decoraciones pintadas que vinculan la obra con la capilla y con el mundo del deporte. Su ubicación situó la pintura en un espacio de oración política y exhibición. Leonardo abordó la tarea con el objetivo de plasmar una escena humana. Colocó a Jesús en el centro y dispuso a los 11 compañeros en 4 grupos distintos. Cada grupo reacciona con una expresión diferente. Manos, cabezas y cuerpos forman breves escenas dentro del cuadro principal. La luz que entra por las ventanas detrás de Jesús ilumina la figura central y es la razón de los gestos a su alrededor. El método que Leonardo eligió no fue el fresco de yeso húmedo tradicional. Trabajó sobre una pared seca y sellada utilizando técnicas mixtas que le permitieron aplicar capas de pintura lentamente. Este método le permitió obtener bordes suaves, tonos de piel difuminados y detalles sutiles. Esto le permitió a Leonardo reelaborar los rostros y gestos a medida que avanzaba. Este estilo de trabajo le brindaba control sobre la expresión, pero también significaba que la pintura se asentaba en la superficie en lugar de penetrar en el yeso húmedo. El encargo se integraba en un programa de construcción más amplio en Milán. Arquitectos como Donato Brajante desarrollaban su actividad en la ciudad por aquel entonces. La corte ducal apoyaba la música, la escultura y la construcción de nuevos edificios. Leonardo alternaba entre la pintura y el estudio científico mientras trabajaba para el duque. Su presencia en Santa María delle Grazier lo integró en un círculo de artistas, ingenieros y mecenas que transformaron Milán a finales del siglo XV. Leonardo pintaba con lentitud. Los registros muestran que se tomaba su tiempo para ensayar poses, perfeccionar la técnica y modificar detalles. Colocaba las figuras sobre un banco bajo y utilizaba la arquitectura de la habitación pintada para evocar el espacio real. El plan consiste en una narrativa equilibrada y una atención serena a Jesús. La composición y la escala se ajustan al refectorio y a las necesidades del mecenas. El trabajo requirió habilidad, imaginación y decisiones sobre los materiales y el espacio. La elección del tema, el tamaño de la pared, el mecenas que lo encargó,
y la relación con la habitación influyeron en la forma de trabajar de Leonardo. La última cena comenzó como un encargo vinculado al poder y al culto, y se convirtió en una prueba de nuevos métodos y diseño creativo. La obra también conectó a la perfección el arte, la fe y la imagen pública del duque. Pero aquí reside el giro inesperado. El genio de Leonardo fue también su mayor apuesta. El mismo método que le otorgó a la última cena su brillo casi hipnótico sellaría su frágil destino. ¿Cuánto tiempo podría perdurar tal belleza? ¿Cómo lo pintó Leonardo y qué efecto tuvo el paso del tiempo? Leonardo empleó un método lento para la última cena. Pintó sobre una pared sellada con capas secas. Mezcló óleo y témpera en lugar de trabajar sobre yeso húmedo. Esta elección le permitió difuminar los tonos de piel y suavizar las transiciones. También le permitió corregir rostros y gestos a medida que avanzaba en la obra. Buscaba una luz más suave y un detalle más fino que el que permitiría un fresco auténtico. Este método causó problemas con el tiempo. La pintura se quedaba en la superficie de la pared en lugar de penetrar en el yeso fresco. La humedad y las sales de la pared hacían que la pintura se levantara y se descascarara. El humo, el polvo y la humedad se acumulaban en la superficie. Durante siglos, se realizaron reparaciones con pintura espesa y barniz duro. Estas reparaciones alteraron el aspecto de los rostros y la ropa. Los primeros restauradores de los siglos XVI y XVII realizaron reparaciones rápidas, pintaron sobre las pérdidas y rellenaron los agujeros. En los siglos XVIII y XIX circularon réplicas y copias que mostraban cómo se interpretaba la escena en aquella época. Algunos copistas modificaron gestos o rostros para adaptarlos al gusto local. Estas copias dificultaron posteriormente la comprensión de las decisiones originales de Leonardo. La fábrica sufrió más daños en el siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, el edificio fue alcanzado por las bombas. Se apilaron sacos de arena para proteger las obras de arte. Se abrió un hueco en la pared cerca del cuadro. Ese corte eliminó parte del borde inferior y obligó a realizar reparaciones posteriores. Los intentos de mover el cuadro fracasaron y generaron preocupación entre los conservadores. Bajo la dirección de Pin Brambilla Barcelona, se inició una importante restauración moderna. El equipo trabajó desde 1978 hasta 1999. Eliminaron capas de suciedad y barniz descolorido. Utilizaron disolventes y herramientas finas para retirar la pintura añadida posteriormente a Leonardo. El objetivo era revelar la pintura original donde aún se conservaba y estabilizar la que quedaba. Herramientas científicas guiaron el trabajo. La reflectografía infrarroja mostró el dibujo subyacente y los cambios que Leonardo realizó durante la planificación. Las imágenes de rayos X revelaron pigmentos más densos y rellenos posteriores. La luz ultravioleta mostró dónde se había aplicado el barniz. Los análisis químicos permitieron identificar los pigmentos originales y las sustancias posteriores. Estas técnicas posibilitaron al equipo distinguir las pinceladas originales de los retoques posteriores. La restauración suscitó interrogantes. Algunos opinaron que el equipo eliminó demasiado material en ciertas zonas. Otros expertos elogiaron el meticuloso trabajo y la aplicación de la ciencia. Los restauradores tomaron nota de las zonas donde se había perdido la pintura y las repararon con ingenio. Gracias a estas decisiones, ahora los visitantes pueden apreciar la pintura original y la cuidadosa reconstrucción. Tras la restauración, el sitio recibió nuevas medidas de protección. Se instaló un sistema de climatización en el refractario para reducir las fluctuaciones de humedad. El acceso se limitó a grupos pequeños para minimizar el calor y las emisiones de dióxido de carbono de los visitantes. La iglesia y las autoridades establecieron normas estrictas para preservar la muralla y frenar su deterioro. Un estudio técnico también reveló cómo Leonardo cambió de opinión mientras trabajaba. Imágenes infrarrojas muestran arrepentimientos o correcciones en sus dibujos, donde modificó la posición de la cabeza o los brazos. Esas marcas demuestran que Leonardo reelaboró sus poses y ajustó las composiciones. En algunos lugares las líneas del dibujo subyacente. Las pinturas no coinciden con la superficie porque posteriormente se repintaron las zonas perdidas.
La obra que vemos hoy conserva vestigios de Leonardo y de siglos de cambios. Los materiales que eligió permitieron un trabajo detallado, pero hicieron que la superficie fuera frágil. Las reparaciones, las amenazas de guerra y las decisiones de restauración se han ido añadiendo al diseño original. El estudio científico ayuda a separar algunas capas y muestra cómo la pintura cambió con el tiempo. Pero más allá de las pinceladas y los siglos de reparaciones se esconde un enigma más profundo: las personas que aparecen en la escena. ¿Quiénes son exactamente estas figuras que rodean a Jesús? ¿Y por qué Leonardo las dispuso de esta manera? Nombres de los que estaban en la mesa. La pintura sitúa a Jesús en el centro y muestra a 12 compañeros a su alrededor. Cada figura tiene un nombre y son universalmente conocidos. De izquierda a derecha, la lista habitual incluye a Bartolomé, Santiago el Menor y Andrés. El siguiente grupo muestra a Iscariote, hijo de Judas, Simón, Pedro y Juan. Jesús está sentado bajo una ventana luminosa. A su derecha están Tomás, Jaime el Mayor y Felipe. En el extremo derecho se sientan Mateo, Judas Tadíus y Simón el Celote. Bartolomé permanece de pie cerca del borde de la mesa, girado hacia el centro. Jaime el Menor se sienta tenso y con los ojos muy abiertos. Andrés retrocede con las manos en alto. Estos tres actúan como un grupo de testigos atónitos. El Iscariote de Judas se encuentra en la penumbra del grupo contiguo. Se inclina hacia atrás y sostiene una pequeña bolsa en varias ocasiones. Su postura es cerrada en comparación con la de Pedro, quien se inclina hacia adelante con un pequeño cuchillo visible en su mano derecha. Juan aparece junto a Pedro con un rostro juvenil y terso. Leonardo solía pintar a hombres jóvenes con rasgos suaves y cabello largo, lo que explica la apariencia de Juan en esta escena. Jesús permanece inmóvil en el centro. La luz que entra por la ventana a sus espaldas enmarca su cabeza. Sus manos se ciernen sobre el pan y una taza que hay sobre la mesa. La posición de Jesús y la luz que entra por la ventana lo convierten en el punto de referencia visual. A la derecha de Jesús, Tomás levanta un dedo y parece señalar algo. Santiago el Mayor se cubre la boca con ambas manos. Felipe se inclina hacia adelante con las palmas abiertas, buscando una respuesta. Esos gestos muestran incredulidad mezclada con una exigencia de claridad. En el extremo derecho, Mateo se vuelve hacia Judas Tadeo, como si estuviera hablando. Judas mira a Jesús con el ceño fruncido. Simón el Celote se sujeta la barba y escucha. Los tres forman un grupo que se mueve desde una conversación en la parte de atrás hacia el centro. Leonardo agrupó a los 12 en 4 tríos. Cada trío actúa como una breve escena que añade ritmo al conjunto. Las cabezas y las manos crean líneas que dirigen la atención alrededor de la mesa. La mesa se convierte en un escenario donde pequeñas acciones llevan el momento principal. Para confirmar nombres, los eruditos usan muchos signos. Analizan la posición de las manos, la dirección de la mirada y los gestos que coinciden con versículos del Evangelio. También comparan copias y pinturas relacionadas para encontrar patrones recurrentes. Los pintores del círculo de Leonardo, a menudo llamados leonardeschi, copiaron el diseño. Entre sus seguidores más destacados se encuentran Cheietrino Andrea Solario y Marco Dojono. Estas copias conservan poses y rostros que ayudan a los estudiosos a determinar qué partes provienen de Leonardo. Una copia muy conocida, la Cena de Tongerlo, muestra muchas de las mismas poses. Ese panel ayuda a revelar el trabajo de estudio y pequeños cambios en la forma. Al comparar detalles entre el mural de Milán y las copias del taller, los expertos elaboran un mapa de qué gestos y tipos de rostro pertenecen al plan original. El rostro suave de Juan llama la atención porque Leonardo utilizó rasgos delicados para las figuras masculinas jóvenes en otras obras. Ese detalle estilístico explica por qué Juan difiere de Pedro y Judas. Cada nombre en el mural vincula una pose pintada con la tradición evangélica o con mejoras posteriores, lo que proporciona a los estudiosos la base para nombrar las figuras. Pero a pesar de todo el estudio minucioso,
Un detalle seguía suscitando murmullos mucho más allá del mundo del arte. Si Leonardo realmente se refería a Juan, ¿por qué tantos creían lo contrario, la afirmación que no cesaba? Hay una idea que llamó la atención. Algunos escritores e investigadores afirmaron que la figura a la derecha de Jesús era María Magdalena y no Juan. Esta afirmación cobró fuerza tras la novela de Dan Brown, que situaba la idea en el centro de la trama. En ella la figura se identificaba como María y se mencionaban linajes y líneas familiares secretas. La historia hizo que la gente viera la pintura de otra manera. Los historiadores del arte respondieron con datos concretos. Señalaron el estilo que Leonardo utilizaba para los jóvenes. Juan suele aparecer con rasgos suaves en el arte renacentista. Esta elección provenía de la tradición y de la forma en que los artistas enseñaban a representar rostros. Los expertos también analizaron detenidamente los detalles técnicos de la pintura. El rostro cercano a Jesús muestra rasgos que coinciden con los de Juan al compararlo con otras obras de Leonardo y con copias de su taller. Esta coincidencia sugiere que la figura es Juan. Otro dato relevante proviene de los trabajos de conservación. La pintura ha perdido gran parte de la pintura y algunas líneas visibles son resultado de reparaciones posteriores. Cuando un detalle se conserva únicamente en una repintura posterior, no puede interpretarse como la intención original de Leonardo. El dibujo subyacente y las fotografías científicas ayudan a orientar el análisis. Cuando los expertos comparan imágenes infrarrojas y capas de pintura posteriores, la evidencia respalda a John. El libro y las películas posteriores avivaron serios debates. Turistas y escritores buscaban señales y una historia que aportara nueva información. Programas de televisión y videos en línea utilizaron la coincidencia de patrones y trucos visuales para vincular la figura con María. Se basaron en pequeñas similitudes, en la forma del rostro o en el cabello, para afirmar que era de otro género. Para muchos espectadores la imagen encajaba con la historia que querían contar. Los académicos mencionaron algunas razones por las que la idea de María resulta fallida como prueba. En primer lugar, Leonardo utilizó modelos masculinos jóvenes y rostros estilizados para algunos apóstoles. En segundo lugar, las copias de taller del Círculo de Leonardo sitúan a la misma figura como Juan de manera casi idéntica. En tercer lugar, la ciencia de la imagen encuentra un boceto original que coincide con Juan como discípulo varón. Estas líneas de evidencia redujeron la posibilidad de que Leonardo pintara a María en su lugar. La gente abordó este asunto de manera diferente. Algunos basaron su comprensión en teorías conspirativas, mientras que otros razonaron a partir de los hechos. Esa división convirtió la pintura en un escenario para dos tipos de historias. Una se basa en un estudio minucioso y resultados de laboratorio. La otra se basa en la lectura de patrones y el sensacionalismo popular. La novela y los medios de comunicación mantuvieron viva la afirmación y nuevos videos añadieron capas de teoría sobre matrimonios secretos e historias eclesiásticas revisadas. Algunos autores encontraron textos más antiguos o extrañas afirmaciones medievales para respaldar el relato. Otros señalaron el uso de arte antiguo con fines simbólicos. La brecha entre el thriller literario y la historia del arte mantuvo viva la historia. En resumen, la idea de María Magdalena pasó de ser una pequeña teoría a una historia de masas. Los expertos la refutaron con métodos y nombres, citando copias de estudio, fotografías técnicas e informes de conservación. La veracidad de las figuras de las pinturas depende de las líneas bajo la pintura y de documentos fiables de la época. Estos registros favorecen la interpretación antigua de que la figura es Juan el Apóstol en lugar de María Magdalena. Pero si los registros antiguos parecían cerrar el caso, las nuevas herramientas amenazaban con reabrirlo. ¿Y si la tecnología pudiera examinar bajo siglos de pintura y descubrir algo que los expertos pasaron por alto? ¿Qué hizo realmente la IA esta vez? Un equipo introdujo fotografías de alta resolución, reflectogramas infrarrojos, escaneos multiespectrales y mapas de rayos X en un programa de aprendizaje automático. El programa analizó las formas de los rostros, la posición de las manos, las pinceladas y la incidencia de la luz.
comparó estos patrones con cientos de obras de Leonardo y su círculo. Posteriormente trazó líneas similares en el mural de Milán. El software resaltó formas repetidas, coincidencias con los bocetos subyacentes y ecos en las copias de estudio. 3 marcadores claros sobresalían entre los demás. El primero es un cambio en la mandíbula de la figura a la derecha de Jesús. El dibujo subyacente infrarrojo muestra una línea curva cerca de la oreja. La pintura de la superficie se sitúa ligeramente por delante de esa curva. El programa comparó esa línea curva con la misma forma en una copia de Gampatrino y en el panel de Tongerlo. La coincidencia aparece en las capas originales, no solo en repintados posteriores. El segundo marcador es una mano cerca de Judas. El dibujo subyacente dibujó un agarre compacto en la parte baja del borde de la mesa. La pintura superficial muestra dedos más largos. El programa detectó que los dedos más largos se repiten en 4 obras de León Odescesky. Esta repetición vincula el gesto con un repintado y con un cambio deliberado de postura. El tercer marcador es una tenue línea de borrador detrás de Jesús. La luz visible la interpreta como una sombra. La luz infrarroja muestra un trazo de borrador nítido. La máquina apiló capas y encontró las curvas del trazo en un arco tenue en una copia solar. El arco enmarca una pequeña área donde la luz de la ventana se estrecha. Los 3 marcadores caen en una sola línea visual, desde la mandíbula del discípulo pasando por Jesús hasta la mano cerca de Judas. Léalos juntos. Los 3 marcadores forman un eje fuerte. El programa trazó donde Leonardo dibujó, borró y volvió a dibujar ese eje. La línea de la mandíbula se mueve, la mano cambia, el arco del boceto se altera. Esos movimientos están registrados en el dibujo subyacente y en las pruebas de pigmento originales de la restauración moderna. El patrón no está disperso. Guía la mirada a lo largo de la mesa y a través de las figuras. El programa también analizó la geometría facial. Midió el ángulo de la ceja, la inclinación de la mandíbula y la forma de la mejilla comparándolos con una base de datos de retratos de finales del siglo XV. Greenway, cineasta y pintor, está fascinado por encontrar nuevas formas de ver obras clásicas como La Última Cena, un mural del siglo XV que representa la última cena de Jesús, tal como se describe en el Evangelio. En esa prueba, los discípulos encajaron con los modelos masculinos que Leonardo usó para los jóvenes seguidores en otras obras. Una curva fina en la mandíbula coincidió con algunas copias de taller con rostros más suaves, lo que dio al programa una señal mixta. La mezcla muestra una ambigüedad planificada más que un error. Luego el sistema comparó mapas de pigmentos de 1978 con la restauración de 1999, dirigida por Pin Brambilla Barcelona, cuando las pruebas revelaron la presencia del pigmento original bajo la pintura posterior. El desplazamiento de la mandíbula y el arco del boceto se encontraban en las capas originales. Si un detalle se basaba únicamente en la pintura posterior, el programa lo registraba como secundario. La máquina trataba la pintura original y el dibujo subyacente como evidencia primaria. El resultado combinado se presenta como un mensaje estratificado. Leonardo dibujó un rostro masculino y luego movió esa línea. Modificó una mano y trazó un arco detrás de Jesús. Su taller replicó esos movimientos en copias. Las reparaciones posteriores cubrieron las pérdidas, pero aún se podían apreciar los trazos originales y los ecos de la repintura. La máquina conectó esos trazos a través de las capas y funcionó ofreciendo una única línea visual clara. Esa línea vincula al discípulo con Jesús y con Judas mediante la ubicación y el gesto repetido. Sugiere un plan deliberado en el que la postura y el tacto guían la atención a lo largo de una ruta preestablecida a través de la escena. El programa calificó la alineación como intencional y propia de la etapa inicial de planificación. Ubicó las marcas principales en el dibujo subyacente y en pruebas de pigmento que datan de la época de Leonardo. La máquina encontró un eje coherente a través del dibujo subyacente, el pigmento original, y las copias de estudio que vincula la mandíbula a la mano
y un arco de boceto en una única composición planificada. El eje atraviesa a Leonardo y su taller. El programa lo identificó como una declaración visual intencionada integrada en el plan de pintura. Este eje influye en nuestra interpretación de la escena. La interpretación del programa enfatiza la relación y la secuencia y muestra decisiones en la pose y la iluminación diseñadas para captar la atención del espectador. Lo que señalan los ejes es la identidad táctil, la dirección y el orden de los gestos. La pintura que vemos hoy es una mezcla de la mano de Leonardo, reparaciones posteriores y ecos del taller. La IA puede señalar formas y patrones. Como todos sabemos, la respuesta final depende de los bocetos subyacentes, los mapas de pigmentos y el estudio minucioso de expertos. Eso es todo por hoy. Para más historias interesantes, haz clic en nuestro próximo video. No olvides darle me gusta, comentar y suscribirte a nuestro canal. También puedes compartir este video con tus amigos y familiares. Gracias por verlo hasta el final. Adiós.